Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré sobre la famosa Orden de la Jarretera. Llamada la más noble Orden de la Jarretera, esta condecoración es una orden de caballería fundada por Eduardo III de Inglaterra, por allá por el año de 1348. Es conocida por ser la orden de caballería de mayor rango en el sistema de honores británico, es una condecoración superada en precedencia solo por la Cruz de Victoria y la Cruz de Jorge. La Orden de la Jarretera está dedicada a la imagen y las armas de San Jorge, quien es el santo patrón de Inglaterra. Los nombramientos quedan a discreción exclusiva del soberano y hoy día generalmente se realizan en reconocimiento a la contribución nacional, al servicio a la corona o por un servicio personal distinguido al monarca. La membresía de la orden está limitada al soberano, el príncipe de Gales, y no más de 24 miembros vivos o pares. La orden también incluye caballeros y damas supernumerarios, por ejemplo, los miembros de la familia real británica y algunos monarcas extranjeros. El emblema de la orden es un aro de liga con el lema Uni Suaki Mali Pans, lo cual en castellano se traduce como vergüenza para cualquiera que piense mal de esto. Los miembros de la orden lo usan en ocasiones ceremoniales. Este material está dedicado a Alejandra Cito, quien lo había solicitado hace ya algún tiempo. Agradecer a ella, también a Rhonda Flamen por sus super gracias y a todos los miembros y suscriptores del canal por todo el apoyo que dan a mi trabajo. Y a continuación, la historia. Como ya he dicho, la Orden de la Jarretera fue creada por Eduardo III de Inglaterra en 1348, y fue una de las primeras condecoraciones de una tendencia creciente en la que gobernantes y caballeros nobles buscaban diferenciarse del creciente número de caballeros del periodo medieval tardío. La reunión anual de la Orden en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, con su magnífica procesión de miembros y sirvientes con todas sus insignias, mantiene las tradiciones de pompa por las que la Edad Media es justamente famosa. Es un título extraño, la verdad. ¿Qué tiene que ver la liga o la jarretera con la caballería? Podemos preguntarnos por qué no la noble Orden del Pañuelo, por ejemplo. El origen de esta prestigiosa orden se remonta al siglo XIV. Hay una pila de agua antigua que ahora se encuentra en el cementerio de Asperton, en Herefordshire, y fue en esta pila donde fue bautizada una dama llamada Catherine Grandison. Se afirma localmente que esta Catherine, condesa de Salisbury, es la dama cuya liga se le resbaló de la pierna en un baile de la corte en 1349, mientras bailaba con el rey Eduardo III. Cuenta la leyenda que Eduardo III deseaba revivir la mesa redonda de la leyenda artúrica. Y cuando el rey estaba bailando con la dama, una de las ligas azules de su compañera cayó al suelo. Mientras los espectadores se reían disimuladamente, Eduardo recogió galantemente la liga y se la puso en su pierna, amonestando a los cortesanos en francés con la frase que sigue siendo el lema de la orden, Uni Suaki Mali Pans, o vergüenza para cualquiera que piense mal de esto, que popularmente se puede traducir también como mal para el que mal piensa. Se nos dice que el rey inauguró la Orden de la Jarretera con una gran fiesta y torneo de justas, pero la identidad de la dama a la que se concedió la inmortalidad es en realidad incierta. La candidata más popular es Joan, la bella doncella de Kent, prima del rey, pero la ya mencionada Catherine Grandison, condesa de Salisbury, tiene un fuerte reclamo, mientras que un historiador Tudor nombró a la dama como la propia reina de Eduardo, Felipa de Henao. Esto parece algo extraño, incluso para aquellos días lejanos, y sorprendente que la caída de una liga femenina alterara la modestia de una dama de la corte del siglo XIV. El verdadero significado detrás de esta conocida historia bien puede residir en el hecho de que la liga era ampliamente reconocida como la insignia de una suma sacerdotisa o bruja, y la acción de Eduardo podría, por lo tanto, haber salvado a Catherine Grandison de ciertos cargos de hechicería. Qué bueno era el rey Eduardo entonces, y ciertamente valiente, ya que lidiar con una mujer tachada de bruja podría tener consecuencias terribles en un momento en que la Inquisición comenzaba a arrasar con el resto de Europa. Más concretamente, el rey Eduardo III fundó la Orden de la Jarretera en la época de su reclamo al trono francés. El año tradicional de fundación suele ser 1348,
cuando fue proclamada formalmente. Sin embargo, The Complete Peerage, bajo los llamados fundadores de la Orden de la Jarretera, afirma que la orden se instituyó por primera vez el 23 de abril de 1344, enumerando a cada miembro fundador como caballero en ese mismo año. La lista incluye a un tal Sir Sánchez de Abrichecourt, quien fue condecorado en 1348 por el rey. También se han propuesto otras fechas de 1344 a 1351. El relato del guardarropa del rey muestra los hábitos de la jarretera emitidos por primera vez en el otoño de 1348. Además, sus estatutos originales requerían que cada miembro de la orden ya fuera un caballero, y algunos de los miembros iniciales enumerados solo fueron nombrados caballeros ese año. También es probable que su fundación se haya inspirado en la Orden Castellana de la Banda, establecida alrededor de 1330. Debido a que los registros más antiguos de la orden fueron destruidos por el fuego, es difícil para los historiadores estar seguros de sus propósitos originales, el significado de su emblema y el origen del lema de la orden. El rey todavía estaba de humor de celebración después de la famosa victoria de Inglaterra sobre un ejército francés mucho más grande en la batalla de Crécy, en agosto de 1346, y estaba ansioso por enfatizar aún más la destreza marcial de la nación mediante la creación de una orden de caballeros de élite. Además, en el siglo XIV, el número de caballeros había aumentado considerablemente, por lo que los rangos superiores de la nobleza comenzaron a buscar alguna forma de diferenciarse de otros caballeros y crear una especie de club privado de miembros. Estas hermandades de élite fueron diseñadas para reunir también a los mejores combatientes y al conocimiento y experiencia militar más útiles para que en tiempos de guerra la orden resultara ser una parte útil de la estructura de mando del ejército. Finalmente, tales órdenes de caballería seculares eran una buena manera para que un soberano asegurara la lealtad de sus mejores caballeros que de otro modo podrían haberse unido a una orden cuyos miembros, en cambio, juraban lealtad a la Iglesia. Los entonces desaparecidos caballeros templarios eran un ejemplo de tal orden. La Orden de la Jarretera fue la primera de estas órdenes de caballería en Inglaterra, pero ya se habían formado varias en otros lugares, en particular la ya mencionada Orden de la Banda, instituida por el rey Alfonso XI de Castilla y León, y la Orden de Santa Catalina en Francia, ambas fundadas durante la década de 1330. Sin embargo, la pompa y ceremonia de la Orden de la Jarretera era algo más, y daría lugar a muchas otras órdenes famosas en el país y en el extranjero, como la Orden del Toisón de Oro, creada por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, en 1430. Al igual que la legendaria Mesa Redonda del Rey Arturo, la Orden de la Jarretera pretendía, desde el principio, ser un club muy exclusivo. Sus dos primeros miembros fueron el propio Eduardo III y su hijo, Eduardo el Príncipe Negro y el Príncipe de Gales. Junto a esta pareja había 24 caballeros, conocidos como compañeros de la Orden de la Jarretera, todos los cuales habían luchado en la batalla de Crécy. A cada miembro se le concedió el derecho a usar una liga color azul oscuro como símbolo de su membresía y nuevo rango. Se creó un escudo específico para la orden, que incluye la bandera de San Jorge encerrada en un círculo formado por una liga. Además de los caballeros, había 26 sacerdotes y 26 caballeros pobres. La fe y la caridad eran grandes ideales caballerescos, de quienes se esperaba que oraran por las almas de los miembros plenos más ilustres, aunque recibían ropa, comida y alojamiento gratis en Castillo de Windsor. No tenía mucho sentido ser miembro de un grupo exclusivo a menos que uno pudiera mostrarlo, y existen varias teorías sobre por qué se seleccionó una liga como emblema de la orden. Una opinión es que en realidad no es una liga sino un cinturón de espada, y es cierto que en muchas representaciones de las armas de la orden la liga tiene una hebilla. La explicación más romántica del origen de la liga tiene que ver con la historia que ya les mencioné anteriormente. Otra conexión con Francia son los colores de la liga, que también son los de las armas reales francesas, el azul y el dorado. Sin embargo, las primeras representaciones de la liga en realidad la muestran como morera, o Murray, en términos heráldicos. La liga era ciertamente una elección práctica, ya que un caballero con armadura podía usarla fácilmente en la parte superior del brazo.
La túnica o manto de la orden, usado durante las ceremonias, fue establecido en el siglo XV. Como azul con una liga en el hombro izquierdo. Además, se esperaba, y todavía se espera, que los miembros usaran una liga real en la pierna izquierda por encima de la rodilla cuando representaban a la orden en ocasiones oficiales. Como ocurre con la mayoría de las insignias, con el tiempo la túnica se volvió aún más espléndida. Enrique VII añadió un collar formado por nudos dorados y rosas rojas rodeadas de ligas. Del collar, en realidad un collar de oro, cuelga una representación de un San Jorge montado matando a su enemigo dragón. Hoy en día, los miembros también usan un gorro estilo Tudor negro con plumaje de avestruz blanco. Luego, para aquellas ocasiones en las que no se usan túnicas completas, digamos en un uniforme de gala militar, está la estrella de la orden que fue introducida por Carlos I en 1629. La estrella se puede usar con una banda ancha azul o una faja en el hombro izquierdo del usuario. El rey de armas de la jarretera es el principal rey de armas de Gran Bretaña y el heraldo de mayor rango, responsable de todos los asuntos heráldicos de la Orden de la Jarretera y de muchos deberes adicionales. El primer titular del cargo fue Sir William Bruges, a mediados del siglo XV. En las ceremonias oficiales en las que participan otros heraldos, se le identifica por su insignia y su cetro de oro que porta la bandera de San Jorge, las armas reales y una corona. El rey de armas de la jarretera es responsable de la administración de la orden, aunque el nombramiento de los miembros sigue siendo derecho del monarca reinante. Durante los 2 primeros siglos de la historia de la orden, solo aquellos con experiencia marcial eran elegibles, pero incluso hoy en día siempre hay un buen número de los 24 caballeros que alguna vez ocuparon altos cargos en las Fuerzas Armadas. Los nuevos miembros son investidos en la orden en el Salón del Trono del Castillo de Windsor. Acompañado por 2 caballeros que los patrocinan, el monarca entrega las túnicas e insignias de membresía y se ata una liga alrededor de la pierna izquierda del miembro, y el rey de armas la mantiene en su lugar mientras se lee la siguiente advertencia. En honor de Dios omnipotente y en memoria del bendito mártir San Jorge, ata alrededor de tus piernas, para tu renombre, esta nobilísima liga. Úsela como símbolo de la muy ilustre orden, que nunca debe ser olvidada o dejada de lado, para que de ese modo se te amoneste a ser valiente y, habiendo emprendido una guerra justa en la que participarás, puedas mantenerte firme y luchar valientemente, conquistar con valentía y éxito. En la ceremonia medieval, los caballeros de la jarretera tenían que jurar ciertas reglas de comportamiento, como nunca luchar en bandos opuestos, nunca salir de Inglaterra sin el permiso del rey, y usar siempre la liga en torneos y batallas. Aunque hoy en día la membresía todavía está limitada a 24 caballeros, hay algunos extras conocidos como miembros supernumerarios, que generalmente incluyen miembros adicionales de la familia real y soberanos extranjeros y expolíticos seleccionados. Las mujeres estaban asociadas con la orden en la época medieval y, aunque no se las consideraba miembros de pleno derecho, podían usar la liga en el brazo izquierdo, como se ve en varias efigies de tumbas. La última mujer que tuvo ese privilegio fue la madre de Enrique VII, Lady Margaret Beaufort. A partir de entonces, solo los hombres podían ser miembros de cualquier tipo, excepto las reinas. A partir de 1987, la orden volvió a aceptar mujeres como miembros, esta vez con plenos derechos y conocidas como damas compañeras de la más noble orden de la jarretera. Por ejemplo, la ex primera ministra Margaret Thatcher fue nombrada miembro. Además de las espléndidas galas que pueden llevar los miembros de la orden, también tienen derecho a poner las letras K y G después de su nombre y añadir Sir o Lady a su nombre. Otros beneficios incluyen invitaciones automáticas a ciertos eventos estatales, incluidas bodas reales, por ejemplo. Una ventaja heráldica es tener derecho a agregar el emblema de la liga al escudo de armas de la familia y agregarle figuras que están a ambos lados del escudo central. El escudo de armas de un miembro, que puede tener que ser creado por el Royal College of Arms si su titular aún no lo tiene, está colgado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, sede religiosa, por así decirlo, de la orden.
La bandera cuelga sobre el puesto privado de los miembros en la iglesia, que también está indicado por una placa de metal que lleva su nombre. La bandera se retira cuando un miembro de la orden muere, pero las placas siempre permanecen y, por lo tanto, proporcionan un registro interesante de los miembros anteriores. La capilla de San Jorge acoge la gran reunión anual de la orden, que se celebra un lunes a mediados de junio. Si se invisten nuevos caballeros en la orden, hay un servicio matutino en el Salón del Trono del Castillo de Windsor. Después del almuerzo, una magnífica procesión con todos los miembros con todas sus insignias serpentea a través del Castillo de Windsor desde el Salón de San Jorge hasta la capilla. El despliegue de pompa medieval solo puede rivalizar con ocasiones reales como una coronación y es un maravilloso ejemplo de la continuidad de las tradiciones medievales en Gran Bretaña. La época Tudor destacó por las condecoraciones a la Orden de la Jarretera, no solo por el hecho de que la última mujer del medioevo en ser dama de la orden fue la madre del primer rey Tudor, sino también porque hubo casos sonados en que dicha condecoración fue simplemente retirada de su destinatario. Enrique VIII fue responsable de decapitar a 6 miembros por deshonra, de los 36 que sufrieron este espantoso destino. En efecto, bajo el gobierno de dicho rey, varios miembros de la jarretera perdieron su título, entre ellos Edward Stafford, tercer duque de Buckingham, que fue ejecutado en 1521 por traición, Sir Nicholas Carew, que también fue ejecutado por traición en 1539, y Henry Howard, conde de Surrey, ejecutado por el mismo cargo en 1547. Muchas personalidades Tudor famosas han recibido la Orden de la Jarretera, siendo el más famoso el propio rey Enrique VIII. El sábado 1 de noviembre de 1494, el joven Enrique Tudor fue creado duque de York en una fastuosa ceremonia. Luego, el 17 de mayo de 1495, Enrique fue creado caballero de la Jarretera por orden de su padre, el rey Enrique VII. Para la ocasión, el pequeño, de solo 3 años y medio, lució un vestido de terciopelo carmesí y un gorro del mismo color. Lo más probable es que la ceremonia tuviera lugar en la capilla de San Jorge, casa del patrón San Jorge. Es interesante notar que el color tradicional usado durante la ceremonia de la Orden de la Jarretera es un manto azul y, sin embargo, Enrique VII eligió para su hijo un vestido carmesí. Quizás esto significaba el estatus de su hijo como duque de York y su linaje real. Otros miembros notables de la familia Tudor a quienes se les concedió la Orden de la Jarretera fueron el tío abuelo de Enrique VIII, Jasper Tudor, conde de Pembroke y duque de Bedford, quien fuera instalado en 1459, degradado en 1461 y luego reinstalado en 1485. Esto fue durante la época turbulenta de las Guerras de las Dos Rosas. Jasper se opuso al rey yorkista Eduardo IV cuando éste subió al trono y esta es la razón probable por la que fue degradado en 1461, aunque luego fue reinstalado cuando su sobrino Enrique VII reclamó el trono en 1485. Arturo Tudor, príncipe de Gales, fue investido con la orden el 8 de mayo de 1491 y Charles Brandon en 1513. Quien al año siguiente sería creado duque de Suffolk y se casaría con María Tudor, la hermana menor de Enrique VIII. Durante su reinado, dicho rey concedió la Orden de la Jarretera, ya sea como caballeros compañeros o caballeros extra, a 53 personas, siendo una de ellas su hijo ilegítimo. En 1519, Elizabeth Blount, la amante del rey, dio a luz a un bebé llamado Henry Fitzroy en honor a su padre. Y cuando este Henry tenía solo 6 años, fue investido con la Orden de la Jarretera. Es interesante observar que, si bien Enrique VIII invistió a su hijo ilegítimo con la Orden de la Jarretera, este rey nunca honró a su hijo legítimo, Eduardo, nacido en 1537, con el mismo título. Podría ser que no hubiera vacantes en la orden en ese momento, o tal vez simplemente que Enrique murió antes de poder investir a su pequeño hijo con la orden. La Orden de la Jarretera tiene un máximo de 24 miembros, más el soberano y el príncipe de Gales. Hoy día, los miembros siguen siendo nombrados por el monarca y elegidos por su servicio a la corona, aunque su contribución a la vida pública y sus cualidades personales son también requisitos a tener en cuenta.
Los miembros de la orden son conocidos como compañeros y tienen derecho a llevar la insignia distintiva de la orden, que incluye un manto de terciopelo azul, un collar de ligas y un sombrero de terciopelo negro con plumas blancas. Como ya hemos visto, la Orden de la Jarretera tiene una rica historia y se ha asociado con algunas de las figuras más importantes de la historia británica. Muchos monarcas, primeros ministros y otras figuras notables han sido miembros de la Orden. Aunque unos pocos como el famoso Winston Churchill la rechazó en 1945, diciendo que difícilmente se puede aceptar la Orden de la Jarretera después de que el pueblo me haya dado la Orden de la Bota. Se nos dice que Churchill cedió en 1953 y luego fue admitido. La condecoración también ha sido fuente de inspiración para artistas, escritores y músicos, y se ha celebrado en muchas obras de arte y literatura. A continuación, les comparto una lista con algunos de los personajes de la época Tudor que fueron merecedores de la orden. Con dicha lista me despido por hoy. No sin antes agradecerles de antemano sus comentarios sobre el video de hoy. Hasta pronto.